Hola, este es el episodio 1 de la serie de números complejos. En este tutorial te voy a presentar la necesidad que justifica la creación del conjunto de los números complejos, es decir, qué operación no podía resolver con el conjunto de los números reales y sí con el conjunto de los números complejos. También la definición de este conjunto numérico. ¿Comenzamos? Este diagrama de Venn que muestra los distintos conjuntos numéricos que estudiamos hasta el momento. Es un diagrama conocido porque ya lo trabajé en el tutorial de clasificación de números reales. Entonces ahí vimos en ese momento que el primer conjunto numérico es el conjunto de los números naturales, incluido el 0, por eso hablamos de n sub 0. En este conjunto numérico se puede resolver una resta entre dos números naturales siempre y cuando el minuendo es mayor o igual que el sustraendo. Por ejemplo, en este caso, 15 menos 7 es igual a 8 y 8 pertenece al conjunto de los números naturales, incluido el 0. Ahora, ¿qué ocurre si tengo una resta entre dos números naturales en la que el minuendo es menor que el sustraendo? Por ejemplo, 7 menos 15. En ese caso, el resultado de esa resta no es un número natural porque es un número negativo. De esta manera se agregan a los números naturales, incluido el 0, los números negativos, generándose de conjunto de los números enteros. Por lo tanto, el conjunto de los números enteros es una ampliación del conjunto de los números naturales. Resuelto este tema, se presentó otra dificultad que dio lugar a la necesidad de nuevos números, que es el caso de la división. Cuando yo tengo una división entre números enteros, cuando el dividendo es múltiplo del divisor no hay ningún inconveniente, pero si el dividendo no es múltiplo del divisor, como en este caso 7 dividido 2, 7 no es múltiplo de 2, es así como surgen las fracciones que pertenecen a los números racionales. Esas fracciones que se pueden expresar como decimales exactos o decimales periódicos, puros o mixtos, ¿te acordás? De esta manera se amplía el conjunto de los números enteros y pasamos a tener el conjunto de los números racionales, resolviendo el problema de la división entre números enteros. Pero luego aparece otro problema, que si la raíz cuadrada de un número entero no es otro número entero, tampoco es un número racional, es decir, no es un decimal periódico puro ni mixto, es decir, es un número decimal de infinitas cifras no periódicas, a los cuales denominamos números irracionales. Los números racionales unidos a los números irracionales conforman el conjunto de los números reales. Con el conjunto de los números reales pensamos en su momento que quedaban todos los problemas resueltos, pero surge este problema, el problema de que qué pasa con la raíz cuadrada de un número negativo. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, este planteo, esta ecuación. Esta ecuación x cuadrado más 1 igual a 0, es una ecuación cuadrática. La idea es hallar los valores de x que verifican esta igualdad, que deberían ser 2, porque tengo una ecuación de segundo grado, admitiría dos raíces. Despejo x, entonces el 1 que está sumando en el primer miembro lo escribo restando. X cuadrado igual a menos 1. ¿Qué debo pensar acá? ¿Qué valores debe tomar x para que elevado al cuadrado sea igual a menos 1? Se me ocurre pensar en más 1 y en menos 1. Si toma el valor más 1 al cuadrado, sería más 1 por más 1. Y esto es igual a más 1, no es igual a menos 1. Y si pienso en menos 1 al cuadrado es igual a menos 1 por menos 1, menos por menos más, es igual a más 1. Es decir que ni más 1 ni menos 1 verifican esta ecuación. Por lo tanto, si sigo despejando x, tendría más menos raíz cuadrada de menos 1. Este es el problema que debo resolver, es decir, debo pensar en un nuevo conjunto numérico que me permita hallar o poder calcular raíces cuadradas de números negativos. ¿Qué te parece
Si te presento ahora cuál es ese conjunto numérico, qué características tiene. Avancemos. La situación 1 es la que te planteé recién, o sea, la ecuación cuadrática x cuadrado más 1 igual a 0, donde x al cuadrado es igual a menos 1, y despejo x me queda más menos raíz cuadrada de menos 1. Bien, ¿qué ocurrió? Jerónimo Cardano, Nicolás Tartaglia, Ludovico Ferrari, entre otros, tuvieron la idea de trabajar formalmente con este tipo de expresiones, es decir, con las expresiones de raíces cuadradas de números negativos, hasta que finalmente, en el año 1777, Leonardo Euler, ¿sí?, introdujo el símbolo i por imaginario. ¿Y cómo expresa, cómo utiliza a ese símbolo i? Considerando ahí como un número que verifica la condición de que su cuadrado es igual a menos 1. El cuadrado de i es igual a menos 1. Por lo tanto, i, la potencia pasa como raíz, es igual a raíz cuadrada de menos 1. No te olvides de estas dos expresiones entonces. I cuadrado es igual a menos 1. Entonces, i es igual a raíz cuadrada de menos 1. Teniendo en cuenta esto, volvamos a la ecuación x cuadrado más 1 igual a 0, donde dijimos que x es igual a más menos raíz cuadrada de menos 1. Entonces, ¿qué expreso acá? ¿Qué operación hago? Me quedaría igual a más menos. Decir raíz cuadrada de menos 1 lo puedo expresar como el producto de 1 por menos 1. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Porque 1 por menos 1 es igual a menos 1. La radicación es distributiva respecto a la multiplicación. Entonces, ¿cómo podría escribir a esto? Como más menos raíz cuadrada de 1 por raíz cuadrada de menos 1. ¿Qué vimos nosotros? Que raíz cuadrada de menos 1 es ¿quién? Es i, el símbolo i, el de número imaginario. Entonces, ¿cómo vamos a expresar a esto? Como más menos 1, ¿por qué? Porque raíz cuadrada de 1, si es 1, por i. Y decir más menos 1 por i es lo mismo que decir más menos i. Es decir que más menos i son las raíces de esta ecuación x cuadrado más 1 igual a 0. Tendría las dos soluciones. Una es más i y la otra es menos i. Las dos raíces que deberían verificar la ecuación. Verifiquemos. Por un lado estoy diciendo que más i es raíz. Entonces el cuadrado de más i más 1, teniendo en cuenta que el cuadrado de i, como definimos anteriormente, es igual a menos 1, me queda menos 1 más 1 igual a 0. Si fuera menos i al cuadrado más 1, decir menos i es lo mismo que decir menos 1 por i, elevado al cuadrado. Base negativa de menos 1 elevado a un exponente par, me queda 1 positivo por i al cuadrado, más 1. I al cuadrado, ¿a qué vimos que es igual? A menos 1. Entonces, menos 1 más 1 es igual a 0. Es decir que más i y menos i son las soluciones de esta ecuación, o sea, son las raíces. De esta manera, esta ecuación que no tenía solución en el conjunto de los números reales, sí vemos que tiene solución en este nuevo conjunto que estamos viendo que introduce un símbolo, el símbolo i, cuyo cuadrado es igual a menos 1, entonces i es igual a raíz cuadrada de menos 1. No te olvides de esto. Otros ejemplos de este tipo de números vamos a identificar con la letra z sub 1, z sub 2, z sub 3, así a los distintos números complejos. Tendría, por ejemplo, el z sub 1 igual a 2i, z2 igual a menos 2i, z sub 3 igual a 3 medios de i. ¿Qué características tienen? Está un número real acompañado de i, que se llama la unidad imaginaria, ¿sí? Y se llama la unidad imaginaria. Estos números tienen esta forma, entonces. Número real
por y. ¿Estamos? Entonces, acá pudimos resolver una situación ya con este nuevo conjunto numérico que tiene esta característica en el que aparece y. Vamos a la situación número 2, el problema de Cardano, de este matemático, que planteó lo siguiente. ¿Es posible expresar el número 10 como suma de dos números reales, tales que el producto de ellos sea igual a 40? Entonces debemos hacer la traducción al lenguaje simbólico. Tengo que expresar el número 10 como la suma de dos números reales que desconozco. Por eso llamamos X e Y a cada uno de esos números reales. La suma de ambos debe ser igual a 10. Pero ¿qué dice? Que el producto de ellos, o sea, los mismos números reales, igual a 40. Por eso, como hablamos de los mismos números reales, decimos X por Y igual a 40. Como deben ser los mismos números que cumplen la condición de que la suma debe ser igual a 10 y el producto debe ser igual a 40, debo resolver un sistema de ecuaciones, porque deben cumplirse simultáneamente las dos condiciones. De la primera ecuación voy a despejar Y. Así como elijo Y, podría haber despejado X, ¿sí? Yo opté por despejar Y. Entonces, la X que está en el primer miembro sumando, escribo restando. Este valor de Y, como te acabo de decir, debe ser el mismo valor que está acá, ¿no es cierto?, en la segunda ecuación. Así es como reemplazo y pongo X por, y en lugar de Y, 10 menos X. Este producto debe ser igual a 40. Aplico la propiedad distributiva, me queda X por 10, 10X, X por X cuadrado separados por el signo menos. Y ahora el 40 que está en el segundo miembro lo escribo en el primer miembro, restando y ordeno, ¿sí?, de mayor grado a menor grado. Me queda la ecuación menos X al cuadrado más 10X menos 40 igual a 0. ¿Te hace ruidito esta ecuación? ¿Qué tipo de ecuación es? Es una ecuación cuadrática, ¿te acordás? Esto trabajamos mucho en un tutorial, la resolución de la ecuación cuadrática a través de la famosa fórmula resolvente x igual a menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a. En esta ecuación, a es igual a menos 1, b es igual a más 10 y c es igual a menos 40. Utilizando la fórmula resolvente, entonces nos quedaría menos 10, porque es opuesto de b, menos 10, más menos raíz cuadrada de b al cuadrado. Ten en cuenta los valores de a, b y c. 10 al cuadrado menos 4 por a, que a cuánto es, menos 1, por c, que es menos 40, sobre 2 por a, ¿sí? Lo que he hecho es reemplazar los valores de a, b y c en la fórmula resolvente. Entonces avanzamos en la resolución. Voy a tener dos posibles soluciones. ¿Por qué? Porque acá aparece el más menos. Por un lado, entonces tendría menos 10 más. Resolvemos esto que está bajo la raíz, que se llama discriminante, ¿te acordás? B cuadrado menos 4 por A por C era el discriminante, ¿sí? En la fórmula resolvente. El discriminante te da menos 60 sobre 2 por menos 1, que me queda menos 2. Y por otro lado tengo menos 10 menos, ¿sí?, raíz cuadrada de menos 60 sobre menos 2. Ahí están las dos opciones, más y menos. Vuelvo a repetir, esto es el discriminante. Me da un número de qué tipo. Negativo. Raíz cuadrada me queda de menos 60. Ahora, podemos descomponer a 60 en factores primos para poder después extraer factores. Y me quedaría raíz cuadrada de menos 60 igual a raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado por 3 por 5. El único factor que puedo extraer fuera del radical es 2, porque tiene exponente 2. Entonces me queda un 2 afuera y 3 por 5, 15 con el negativo. Es decir que en lugar de escribir raíz cuadrada de menos 60, voy a escribir 2 raíz cuadrada de menos 15. Me quedarían estas expresiones entonces.
Simplemente reemplacé, ¿no es cierto? En lugar de raíz cuadrada de menos 60, pongo 2 raíz cuadrada de menos 15. Ahora bien, ¿qué pasa acá? Fíjate, tengo el menos 2, que es denominador del menos 10 y de 2 raíz cuadrada de menos 15, tanto acá en x sub 1 como en x sub 2. Entonces aplico la propiedad distributiva, ¿sí? Y digo, menos 10 dividido menos 2 me queda 5, más sobre un número negativo me queda menos, y acá 2 por raíz cuadrada de menos 15, como tengo dividido menos 2, puedo simplificar y me va a quedar solamente raíz cuadrada de menos 15, porque la operación que vincula acá es una multiplicación, por eso podría simplificar. Igual criterio acá, ¿no es cierto? Me va a quedar menos 10 dividido menos 2, me va a quedar 5, y acá menos dividido que va a quedar un signo también negativo, me va a quedar positivo. Como hay una multiplicación, el 2 puedo simplificar y me queda raíz cuadrada de menos 15. Fíjate lo que me queda. X sub 1 igual a 5 menos raíz cuadrada de menos 15, y la otra raíz x sub 2 igual a 5 más raíz cuadrada de menos 15. Antes de que se defina el símbolo y, se trabajaba de esta manera, con las raíces cuadradas negativas, pero ahora tenemos la posibilidad de expresar en función a y. ¿Y cómo me quedaría? Raíz cuadrada de menos 15 igual a raíz cuadrada de 15 por raíz cuadrada de menos 1. Acordate que la radicación es distributiva respecto a la multiplicación. Puedo aplicar la recíproca, ¿no es cierto? Y raíz cuadrada de menos 1, ¿a qué vimos que es igual? A y. Por lo tanto, en lugar de escribir raíz cuadrada de menos 15, puedo escribir raíz cuadrada de 15y. Así me quedaría entonces una raíz x sub 1, 5 menos raíz cuadrada de 15y. Y la otra raíz x sub 2 igual a 5 más raíz cuadrada de 15y. Son las dos raíces de esta ecuación cuadrática que no tenía solución en el conjunto de los números reales, porque me quedaba un número negativo, la raíz de un número negativo. ¿Está? Sin embargo, ahora con los números complejos, con la creación de la y, ¿sí?, de la unidad imaginaria, puedo resolver esta situación, una ecuación cuadrática que antes no tenía solución. Podemos decir que en general cualquier ecuación cuadrática que no admite raíces reales admite raíces complejas de la forma a más bi y a menos bi. Fíjate que es 5 menos raíz cuadrada de 15i y 5 más raíz cuadrada de 15i. En el tutorial siguiente vamos a ver en el episodio 2 que estos dos números complejos se llaman complejos conjugados. Entonces, ¿qué otros ejemplos de estos tipos de números tenemos? Por ejemplo, z sub 1 igual a 3 menos 2i, z sub 2 igual a 1 medio menos 2i. Son otros ejemplos. ¿Qué características tienen? Tienen dos términos en este caso, a diferencia que en la situación número 1 que tenía un solo término, ¿te acordás? Tiene un número real más o menos otro número real seguido de la unidad imaginaria. Eso ocurre en cada uno de estos ejemplos. Es decir, que estos números tienen esta forma: número real más número real por i, ¿sí? En este caso. Bueno, esta es la situación número 2, el problema de Cardano, que tuvo solución justamente porque están los números complejos, o si no, no hubiera tenido solución en el conjunto de los números reales. Ya con estas dos situaciones estamos en condiciones de definir el conjunto de números complejos, diciendo que llamaremos número complejo a un número z, ¿te acordás que te dije que en forma genérica hablaríamos de z? Que se escribe en la forma a más bi, donde a y b son números reales e i verifica la condición de que su cuadrado es igual a menos 1. No te olvides de esto, ya te dije, el cuadrado de la unidad imaginaria es igual a menos 1. Con real de z, con esta simbología,
RE y entre paréntesis Z, se indica la parte real del número complejo Z. Así diríamos, por ejemplo, la parte real de este complejo es A, ¿sí? En este caso. Y con la parte imaginaria se simboliza así, IM entre paréntesis Z. Se indica la parte imaginaria del número complejo. En esta expresión genérica, la parte imaginaria de Z es B. Vamos al ejemplo. Tengo el ejemplo de Z sub 2 igual a 5 menos raíz cuadrada de 15i. ¿Cuál sería la parte real y la parte imaginaria? La parte real de Z sub 2 es 5. La parte imaginaria de Z sub 2 es menos raíz cuadrada de 15. Y acá, ojo, ¿por qué? Porque es muy tentador y un error muy común que pongan que la parte imaginaria es menos raíz cuadrada de 15i. No. Y lo que hace es identificar la parte real de la parte imaginaria. No se coloca la i, ¿tá? Se coloca solamente el número real que acompaña a la i. Ojo de no cometer ese error. Vamos a definir entonces el conjunto de los números complejos formados por los z, te dije forma genérica z, que tienen la forma a más bi, ¿sí? Siendo a un número real y b un número real. Vimos en los ejemplos, 5 es un número real, menos raíz cuadrada de 15 es un número real. Esta manera de expresar un complejo a más bi se llama forma binómica de un complejo. Vamos a ver en el episodio 2 que hay otra manera también de expresar un número complejo, como par ordenado, pero eso dejamos para más adelante. Esta es la definición de números complejos, tienen esta forma. Así entonces, por ejemplo, el complejo 4 menos 6i. La parte real es 4, la parte imaginaria menos 6. Se llama complejo imaginario. En el complejo 0 más 2i, la parte real es 0, la parte imaginaria es 2, se llama complejo imaginario puro, aquel que la parte real es igual a 0. 0 más i, 0 más i, la parte real es 0, la parte imaginaria no es i, acordate, la parte imaginaria es el número, ¿sí? Que acompaña a la i. Acá el número que acompaña a la i es 1, que no se escribe porque el 1 es elemento neutro de la multiplicación. ¿Está? Ojo con esto. Este número, por tener la parte real 0, es un complejo imaginario puro, al igual que el anterior, y se llama unidad imaginaria, ¿sí? Cuando tengo la i solita. Cuando tengo este número complejo menos 6 más 0i, la parte real es menos 6, la parte imaginaria 0, es un complejo real. ¿Por qué? Porque en realidad es un número real, es el número real menos 6, que si vamos a definir con mayor precisión todavía aún es un número entero, ¿no es cierto? Si tengo menos raíz cuadrada de 2 más 0i, la parte real es menos raíz cuadrada de 2, la parte imaginaria 0, es otro complejo real. Y si tengo 3 medios más 0i, tengo que es igual a decir que 3 medios, ¿sí? Es un número racional donde la parte real es 3 medios y la parte imaginaria, ¿cuánto es? 0. En los casos en que la parte real es 0, se llaman complejo imaginario puro. En el caso en que la parte imaginaria es 0, se llaman complejos reales. Entonces, fíjate, vamos a los diagramas. Tengo los números reales. Los números reales son todos los complejos reales, ¿sí? Son todos aquellos que la parte imaginaria es igual a 0, ¿sí? Fíjate porque decir menos 6 más 0i es lo mismo que decir menos 6. Menos raíz cuadrada de 2 más 0i es lo mismo que decir menos raíz cuadrada de 2. Y esto es lo mismo que decir 3 medios. Es decir que los números reales son complejos reales. Por otra parte, tengo los complejos imaginarios, ¿sí? Y los imaginarios puros, que estarían por fuera de los números reales. Es decir, que tengo que los complejos imaginarios puros y los complejos
imaginarios son números que están por fuera de los números reales, formando así los números complejos, que es una ampliación de los números reales. De esta manera, ¿qué síntesis puedo hacer? Puedo decir que hasta el momento nosotros teníamos solamente los números reales. Ahora amplío ese conjunto de los números reales agregando los imaginarios puros, ¿sí? Y los complejos imaginarios, aquellos que tienen parte real y parte imaginaria distinto de cero, ¿sí? Ya entonces puedo decir que el conjunto de los números reales está incluido en el conjunto de los números complejos, porque todo número real es un número complejo donde la parte imaginaria es cero. Fíjate, todos estos números reales son complejos reales, parte imaginaria cero. El conjunto de números complejos es una ampliación de los números reales. Bueno, seguimos trabajando con números complejos en el episodio 2. Hasta la próxima.